El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cierre sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga, que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar ni consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, nuestro Señor Cristo. El primero entre vosotros seáis vuestros servidores. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Cierren sus ojos. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo. Digamos todos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale esfuerzo en su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Todos, Espíritu Santo, ilumina mi mente y llena mi corazón de la gracia de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos y hermanas, qué bueno es abrir la mente, el alma, el cuerpo, el espíritu, especialmente al inicio de esta mañana, de este día, y permitirle a Dios que Él, con su presencia en nuestro corazón y en nuestra vida, haga su obra de sanación, liberación, restauración, de gusto por hacer las cosas que a Dios le agrada. Para ello hay que aprender de la Iglesia, que es madre y maestra, de su liturgia, que es la fuente de la salvación, que es su palabra, y también porque nos permite celebrar esta fiesta de nuestra Madre Celestial, Nuestra Señora, ¿qué? Reina del universo. Entonces les digo, no es un título que le dio el mundo, ni la carne. ¿Quién le dio ese título? Dios. Entonces aquí entendemos por qué ella es reina. No es porque es esposa del rey para estirarse y encogerse, es porque es madre del rey, y es una gracia que Dios le dio. Y cuando uno entiende eso, entonces sabe que Dios es el que escoge. Vean nosotros cómo nos escogió. Nosotros por el bautismo nos hizo ¿qué? Reyes y reinas. ¿Ve? ¿Qué somos nosotros?
y vivimos como esclavos. Vivimos como gatos apaleados. Padre, ¿qué hago con este mundo que eso no lo sostiene nadie? No, ese mundo no lo sostiene Dios. Por eso usted haga que su vida dependa de Dios y que lo sostenga, y eso lo aprendemos de la Virgen María. Pero eso cuando uno le da gracias a Dios por esta fiesta, entonces aprende de ella. ¿Qué aprendemos de la Virgen María como reina? Como una reina, y un rey es el que tiene dominio y control, no por su cuenta, sino por la misma presencia de Dios. Entonces eso es lo primero que hay que aprender con humildad. Dejar que la presencia de Dios esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Si algo hay que agradecer a la Virgen María es porque fue fiel a Dios en el orden de las cosas. Y hasta el final, hay que ser fiel hasta el final. ¿Y por qué es fiel hasta el final? Porque fíjate que fue la única que estuvo al pie de la cruz. Y no fue tan fácil, porque usted sabe que en el momento, para estar en el momento de la cruz, andaba con mundanos y paganos. Y uno cuando anda con mundanos y paganos tiene que exponerse a todo lo que vive el mundo. ¿Ve? Pero sabía ella responder en colocar las cosas en orden. Por eso, como madre y maestra, más que quedarnos con esa imagen romántica y bonita, miremos esa la Virgen con esa gracia, ¿ve? Que Dios le ha dado de ser reina, de colocar las cosas en orden. Y cuando uno coloca las cosas en orden, hace un bien para su vida y para la humanidad. Por eso Dios, que la elige como reina de un sí, mire que nos trajo al Salvador. Nada menos que por el pecado nos habíamos apartado de Dios, y ahora tenemos nada menos que la gracia, la bendición y el derecho de estar un día, ¿dónde? A la derecha de Dios Padre. Y debemos amarlo y desearlo tanto, que eso, cuando uno conoce por gracia y por bendición de Dios, lo otro se desploma. No ve uno ahí detrás de cosillas, de fantasías, de propuestas de este mundo, sino que sabe hacer, y es lo que aprende uno de la Virgen María. Por eso los apóstoles aprendieron de ella. Recuerde que cuando fue la condena del Señor Jesús a causa de nuestros pecados, todo el mundo huyó. Y después de encontrarla a ella, ¿qué? Fiel y firme. Dígale al que está al lado, ¿cómo es? Fiel y firme, con ese carácter. Pues no lo hace solo. ¿Eso lo hace cómo? Es esa fidelidad, esa gracia de la bendición. Presencia viva de Dios. Entonces, por hoy celebramos esta fiesta con todo el cariño, dándole la gracia a la Virgen María por su sí y por ser reina, por ser madre del Salvador, el cual ella misma tiene su pedagogía. ¿Qué es lo que hace ella? Ya no quiere quitarle el puesto como muchos le agregan por calumnia. Ya lo que quiere es enseñarnos como madre y maestra, fijar la mirada ¿en quién? En su Hijo muy amado, que es el Señor Jesucristo. Entonces se llaman aquí los que aman mucho a la Virgen. Entonces hay que aprender de ella como maestra. ¿Y qué es? Fijar la mirada en el Señor Jesucristo. Y ya aprendimos que cuando uno fija la mirada, no importa que las aguas, no importa que el mundo, no importa el problema. Así llega un temblor de 15, entonces no le tiene miedo, porque su mirada está fija ¿en dónde? En la persona del Señor. Pero para eso hay que atender lo que hoy nos enseña la primera lectura. Fíjense que hoy nos habla la primera lectura que el pueblo, después de haber pasado la crisis de tanto tiempo, desterrados, esclavos, Dios le da la oportunidad de volver ¿a dónde? A su tierra, a su casa. Y lo primero que hace el pueblo, ¿qué es? Construir el templo. Y es a raíz de una visión, de un diálogo, de una permanencia de Dios, porque ese era su querer. ¿Y qué significa eso de reconstruir el templo? Eso es para nosotros, porque el primer templo que nosotros tenemos que reconstruir es nuestra vida interior. Esa vida interior donde debe de dejar que sea el mismo Dios que vaya haciendo su obra, y por eso es tan importante tener esa experiencia de encuentro personal para poder soltar todo lo que el mundo nos da y podernos mover en esa experiencia de Dios. Y por eso en el texto de hoy habla en la visión. Y se abrió la puerta del oriente, entró la gloria de Dios, y al entrar la gloria de Dios, mire cómo todo cambia, porque es eso, reconstruyendo el templo, reconstruyendo nuestra vida, pero acostumbrándonos también a conversar en el Espíritu de Dios, que es otra cosa que a veces no entendemos. ¿Y qué es conversar en el Espíritu de Dios? Aprender a tener gusto por la palabra. ¿Qué es lo que aprendemos de la Virgen? Palabra andante de Dios. ¿Ve? Por eso lo encuentra uno en el Evangelio y en toda su experiencia, que va formando el carácter.
Luego, si uno quiere formar carácter, más que quejarse que el mundo anda patas arriba, póngalo derecho, déjese usar por Dios. Y dedíquele tiempito a la palabra, porque la palabra se ha hecho carne por un sí, que la Virgen María es. Y entonces entendemos en la primera lectura cómo va a ser constructores de nuestra vida interior, a desarmar nuestro mundo y dejar que Dios haga. Y a entrar en ese diálogo permanente, esa es la gloria de Dios, poder dejarlo que Él actúe. ¿Cómo lo hacemos? Mire lo que dice la segunda, el Evangelio de hoy. Es el Señor que nos invita a ser los primeros en el servicio. No los primeros para sacar pecho y parar la cola y yo sí hago y el otro no hace y a criticar y a retorcerse como gusano en rescoldo caliente. ¿Sino a qué? A servir. Desgaste en el servicio. Sirva. Por eso el Señor dice a ustedes que aspiran y que esto solamente se les pide que sean servidores entre ustedes. ¿Ven? Por eso no digan yo le sirvo mucho a Dios y odia al que está al lado. Entonces se tiró todo. Porque el mismo Dios nos lo enseña, que Él vino fue a servirnos, a sacarnos del pecado, a extender la mano, y ahí es cuando uno tiene que trabajarle a dos cositas que aprendemos de la Virgen. Humildad y servicio. Debe ser la fuente que nos alimenta cada día y nos dará la fuerza hasta para morir con gusto. ¿Ven? Cumplimos nuestra misión y lo hacemos. Solo no podemos. Nos toca dejar que Dios haga su obra. Y esa es como la riqueza, cómo construir nuestra vida dejando a Dios, pero cómo aprender de la Virgen que se debe ser fiel en ello, pero sobre todo entrando en esa conversación, en ese diálogo con Dios que nos da la fuerza para hacer el bien. Cierre los ojos, invitemos al Señor Jesucristo a nuestro corazón y digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados y quédate